Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Una vez más les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, agradeciéndole a nuestro Dios las oportunidades que nos da cada día, y entre esas oportunidades que también son una bendición, tenemos esta de presentarnos delante de Él para compartir su palabra. Y entre las oportunidades y bendiciones que usted tiene y recibe es también escuchar esta palabra que vamos a tomar de las Santas Escrituras. Así de que les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, aquí juntamente con mi hermano Edwin, que estamos siempre llevando esta bendición que no es de nosotros, sino que es de parte de Dios. Nosotros recibimos también esa bendición, porque nosotros de nuestra parte no tenemos nada que dar ni ofrecer, solamente somos instrumentos por medio de los cuales Dios puede vertir una palabra que le ayude a usted, que le anime, que le despierte sus sentidos y le despierte el interés por conocer a ese Dios tan grande, tan bueno, que es el Padre Celestial, que envió a su Santo Hijo a morir en una cruz para perdonar sus pecados, mis pecados y los pecados de todo el mundo si se arrepiente, porque existe y está ese requisito: hay que arrepentirnos, hay que recibir al Hijo de Dios como Salvador de nuestras almas, y entonces nos convertimos en hijos de Dios. Por eso es que le damos muchas gracias a nuestro Dios cada día que Él nos regala sobre esta tierra. Debemos de agradecerle, debemos de reconocer que solamente Él es Dios y que por Él vivimos y en Él vivimos, y que en sus manos está el alma de todo viviente. Así es de que es importante agradecerle cada día que Él nos regala, porque aquellos que ya descendieron al silencio ya no pueden alabar a Dios, ya no pueden accionar, pero usted y yo estamos entre los vivos, estamos entre los vivientes, y todavía podemos hacer algo por nuestra alma y todavía podemos acercarnos a Dios. Así de que estamos hablando en estos días acerca de el ser bienaventurado o de la bienaventuranza, algo que explicamos en el principio, pero vamos a volver a repasarlo. Es bienaventurado, es ser feliz, afortunado y dichoso. Entonces somos dichosos nosotros que podemos acercarnos a Dios y poder estar entre los vivientes y recibir la invitación más grande, más especial, y del ser más sublime, más santo y más grande, que es de nuestro Dios, que lo hace por medio de su Santo Hijo Jesús y su palabra y su Espíritu Santo, que Él envía a tocar la puerta de su corazón para traerle esa convicción, para que usted se arrepienta y se vuelva a su Dios. Y para seguir con este tema, vamos a tomar hoy de el libro de los Proverbios, el capítulo 3 y el verso 12 es el que vamos a leer hasta el verso 18. Y esta escritura la leemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y dice así en el verso 12: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y aquí va la bienaventuranza. Así es de que desde cuando usted recibe corrección, reprensión,
pasa por algún trámite duro de la vida que podría ser parte de la disciplina, es porque Dios lo está tomando como su hijo y Él quiere salvarlo, quiere ayudarlo, quiere mostrar en esa situación su amor, su bondad, pero también su potencia o su poder para liberarlo, ayudarlo y salvarlo. Y dice en el verso 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Así de que aquí encontramos otra bienaventuranza, y todo aquel que encuentra o haya la sabiduría es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque el hombre sabio, la Biblia dice que se aparta del mal, y la sabiduría lo puede llevar a un encuentro personal con Dios, porque por medio de esa sabiduría y de ese conocimiento que Dios mismo lo da, es que se puede adquirir conocimiento acerca de ese Dios tan bueno y bondadoso del que estamos hablando, del que hablábamos en la introducción de este episodio o de este segmento. Entonces el proverbista dice que es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces esa es una bienaventuranza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces aquí estamos viendo otra razón por la cual hay una bienaventuranza, o por la cual es bienaventurado el hombre. Es cuando haya o encuentra la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Por qué es tan importante la sabiduría y la inteligencia? La Biblia habla de que tiene un valor incalculable, y eso es lo que sigue diciendo la Escritura. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Así de que el que obtiene la sabiduría, el que obtiene la inteligencia, va a ganar mucho. ¿Qué va a ganar? Pues va a aprender a vivir alejado del mal, alejado del pecado. Va a evitar grandes problemas y consecuencias en su vida, en su familia, en la sociedad, porque ahora tiene sabiduría, y es la sabiduría de Dios. En algunos días pasados leíamos que la sabiduría de este mundo, que no se emplea correctamente y que se usa para fines malos y violentos, la Biblia la describe como animal diabólica. Esa no viene de Dios, pero esta sabiduría que nos encamina a Dios, esa sí proviene de nuestro Dios, y aquí hay una bienaventuranza para el que la encuentra, porque cuando ha llegado a conocer a Dios, el hombre, la mujer, el ser humano, la persona, se goza, se alegra y echa una mirada hacia atrás a su pasado y hace un recuento de su vida, y puede ahora valorar lo que Dios hizo en su vida, porque podía haber muerto en una condición desfavorable delante del Señor, pero esta sabiduría con la que se encontró, que está disponible, que Dios la está ofreciendo, lo llevó al conocimiento de la verdad. Y por eso es que el mismo proverbista dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio dice que pasa sobre de él y cae enredado en problemas. Por eso es que es importante obtener ese conocimiento y esa sabiduría, y allá hay una bienaventuranza. Entonces,
Está diciendo el verso 14 que esa ganancia que deja la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Eso es precioso. Eso es lo que ofrece nuestro Dios a cambio de nuestros males, a cambio de las posesiones que hay en esta tierra. Y no estamos diciendo que es malo que usted viva dignamente, que tenga quizás dinero si Dios le permite, quizás que tenga bienes, no es ningún problema, pero cuando son pesadas o pesados o pesadas o se ponen al par o a la par y a comparación de lo que es la sabiduría sobrepasa en su valor a todas esas cosas, porque aquí lo está diciendo que dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Porque cuando se adquiere conocimiento y sabiduría y se conoce a nuestro Dios, el rumbo de la vida de los seres humanos cambia. Las familias que eran conflictivas, el marido que era violento, cambia su manera de vivir. La esposa que tal vez ella era la que era violenta, cambia esa manera de vivir porque viene la paz de la que hemos estado hablando en días pasados y viene esa bendición, viene esa tranquilidad. Y ahora pues con una nueva vida va a vivir feliz la persona, pero ¿cómo se obtiene? Conociendo a Dios, y se necesita esa sabiduría. Entonces sigue diciendo el párrafo que hemos leído, que hemos tomado, dice: más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Fíjese, todo lo que el hombre pueda desear, poseer, adquirir, no se puede comparar con la sabiduría, porque esa nos lleva al conocimiento y nos da discernimiento para poder nosotros mirar la diferencia entre el bien y el mal, nos avisa, nos aparta del mal, y por eso es de gran valor. Job habla de esa sabiduría y dice que el hombre no conoce su valor, o sea, el valor que tiene esa sabiduría, sino hasta cuando viene al conocimiento de la verdad y los sentidos que están entenebrecidos, turbados y embotados, que es un término que la Biblia usa, que significa estar lleno de ignorancia por el mal que hay en la vida de los seres humanos. No la entiende, y por eso Job dice que el hombre no conoce el valor de la sabiduría. Entonces es importante que nosotros adquiramos esa sabiduría. Entonces sigue diciendo los frutos, porque hemos leído que dice el 15 que los frutos, o sea, sus frutos, es más que el oro fino. Y en el verso 16 miramos esos frutos ya cuando hay esa sabiduría y estamos en el camino correcto. Dice: largura de días está en su mano derecha. Ve, hay veces por falta de sabiduría y de tacto, hay quienes mueren antes de tiempo por la imprudencia. Quizás los planes de Dios eran prolongarle la vida, pero hay veces esos actos o momentos de arrebato, de falta de tolerancia, no respetar hay veces las leyes, lo que está establecido,
Hay quienes prematuramente mueren. Ahí el valor de la sabiduría. Largura de días hay a su mano o en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Todo eso tiene la sabiduría. Y no nos olvidemos que estamos hablando de la bienaventuranza o de ser bienaventurado. ¿No es eso una bienaventuranza, adquirir todas estas ganancias, todos estos dividendos, todos estos frutos, todas estas virtudes, cualidades? ¡Qué bendición! Es que con Dios estamos bien, estamos felices, estamos completos, porque en Él está todo el bien que el hombre anhela y desea y necesita. Por eso es importante acercarnos a Dios, y hemos leído en pasajes anteriores de este tema que es bienaventurado el que ha puesto su confianza en Dios. La verdad es una bendición. Y sigue diciendo en el verso 17, que está dentro de los versos que hemos seleccionado en este párrafo. Dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Por eso es que el que adquiere sabiduría, aquí estamos hablando de todo el fruto que se deriva de ello: paz, alegría. Ahora podemos deleitarnos, ahora podemos disfrutar la vida, porque hemos conocido a Dios. Ahora tenemos o podemos hacer diferencia entre el bien y el mal. Ahora tenemos conciencia de pecado, porque cuando no conocemos a Dios, el ser humano hace males y su conciencia no le molesta, o si le llegara a molestar, como no tiene ese temor y esa sabiduría, pues vuelve a incurrir en lo mismo. Por eso es que dice el verso que estamos leyendo: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces el que haya la sabiduría va a resolver sus problemas con sabiduría, ya no con violencia, ya no con ultrajes a otro, ya no con pleitos, no con ninguna clase de esas actitudes que son negativas. Ve cuánto se obtiene y cuántos frutos buenos, agradables y provechosos para el ser humano tiene la sabiduría cuando la adquirimos, y por medio de ella venimos al conocimiento de la verdad. Entonces, en el verso 18 dice que ella, que es la sabiduría de la que hemos hablado en este párrafo, dice: ella es árbol de vida. ¿A quiénes? A los que de ella echan mano. Y aquí el párrafo termina con esa palabra que estamos estudiando acerca de la bienaventuranza o ser bienaventurado, y dice: bienaventurados son los que la retienen. Así de que aquí también hay algo, hay que adquirirla, pero hay que guardarla y retenerla, porque el verso está diciendo que es árbol de vida a los que de ella echan mano. Así de que esa es una bendición. Y entonces aquí se cumple lo que dice, o el significado de esa palabra, que bienaventurado significa dichoso, afortunado y feliz. Entonces, cuando encontramos esa sabiduría que nos lleva a un encuentro con nuestro Dios, somos felices. Por eso es que dice que sus caminos son deleitosos. Ahora sí que todo lo que tengamos, ya sea, vamos a ponerlo así, ya sea frijolitos y tortillas, las vamos a sentir sabrosos porque tenemos paz, tenemos contentamiento. Y ya si es otra clase de comida, también igual, lo que sea, porque vamos a tener paz. Así de que es una bendición adquirir sabiduría. Bienaventurado el
que echa mano de esa sabiduría, porque es árbol de vida al que la recibe. Entonces, después de recibirla, hay que guardarla, hay que retenerla, porque se necesita. Entonces, encontramos en el capítulo 8 otra bienaventuranza, y ahora, ¿para quién? Aquí lo vamos a leer. Fíjese que todo el capítulo 8 habla de la sabiduría y habla de la excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿Por qué es que es eterna la sabiduría? Porque dice que Dios con sabiduría y con su ciencia edificó todo lo que existe, los cielos, el universo, todo con sabiduría. Entonces, ¿por qué es eterna? Porque la sabiduría viene de Dios. El Proverbio 2, por ahí por los versos 6 parece, dice que el conocimiento viene de Jehová y también la sabiduría, y Él es el que preserva, dice, el camino o la vereda de sus santos. Entonces, el capítulo 8 habla de la excelencia y eternidad de la sabiduría. Y antes de leer el verso que hemos señalado, que es el verso 32, fíjese lo que la sabiduría hace. Y pregunta el proverbista, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Fíjese, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. O sea que Dios se está manifestando, está hablando, está llamando, está cruzándosele al ser humano, porque quiere darle entendimiento y conocimiento para hacer bien, no para hacer mal. Quiere aclararle sus sentidos que están confundidos, dañados, perturbados. No se olvide que la Biblia dice que cuando Dios determinó castigar al mundo en el diluvio, en el tiempo de Noé, lo que vio Dios es que el corazón del hombre es malo e inclinado a la maldad desde su juventud. Y por eso es que Dios trata de acercarse al hombre. Por eso este consejo que estamos hablando, este consejo es sabio, este consejo es sabiduría. Y el que reciba este consejo y venga al conocimiento de Dios y de la verdad, por esta palabra ha adquirido sabiduría y será bienaventurado, como dice la palabra del Señor. Entonces, mire, ¿desde cuándo es la sabiduría? Dice, le voy a leer desde el verso 22, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Imagínense, por eso es que la sabiduría es eterna, por eso es el que la adquiere es bienaventurado. Le leería más versos, pero le dejo la tarea para que los lea, porque vamos a avanzarle, o se los leo rápido. Dice, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Por eso la sabiduría es eterna. Pero le dije que quiero avanzarle y voy a leerle en el verso 30, porque el 32 es el que yo he escrito. En el 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Por eso dice que Dios con sabiduría hizo los cielos. Fíjese, ese arquitecto celestial, que ninguno de los planetas, los astros, lo que ha establecido en el universo, pierde su control, no chocan. Por eso es que dice que con sabiduría el Señor hizo los cielos, hizo todo.
¿Y quién estaba ahí? La sabiduría. Entonces sigue diciendo lo siguiente, en el 30, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y el 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Ve? ¿Y quiénes habitan este planeta? Los seres humanos que valen tanto delante de Dios y para Él y en sus manos. Claro, en su creación Él ha hecho animalitos, ha hecho todo, pero ¿sabe con quiénes se regocija Dios? Con sus criaturas, los seres humanos que Él ha hecho y ha puesto sobre de esta tierra. Entonces por eso dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias con quienes son con los hijos de los hombres. Entonces la sabiduría quiere penetrar, entrar, llegar a la vida y al corazón de los seres humanos. Y si esta sabiduría podríamos quizás asociarla con aquello que dice 1 Corintios capítulo 1, y vamos a ver si este pasaje tiene un parentesco. Usted júzguelo, yo se lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver aquí quién es la sabiduría. Esto es precioso. Dice 1 Corintios capítulo 1, dice, le voy a leer desde el 26, para que vea que el Señor no está llamando a personas inteligentes solamente. Llama a toda suerte y clase de gente de todos los niveles que hay en la sociedad. Entonces Pablo dice, pues mirad hermanos, 1 Corintios 1:26, para llegar al verso que hoy quiero comparar con la sabiduría que habla Proverbios 8. Mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para que vea que una persona necia puede volverse sabia si viene a Dios y adquiere sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese, hablando de Dios, Pablo dice esto, más por él, porque dice que quien escogió de lo vil del mundo es Dios. Y por eso hay que ver lo que dice el verso 30, de quién habla de Dios. Acuérdese que en San Juan 6, Jesús ha dicho estas palabras, que nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo había enviado no lo refería con él. Y él dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces Pablo dice, en el verso 30, más por él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y aquí vamos a encontrar la palabra asociada con la sabiduría de Proverbios 8, 32. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, ahora vamos a ir a los proverbios. Por eso dice el 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra.
y mis delicias son con los hijos de los hombres, por quienes murió Cristo Jesús, por los seres humanos, por todo el mundo. Entonces en el 32 dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. 33, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí no está hablando Salomón. La sabiduría no tiene hijos. Quien tiene hijos es Dios el Padre, porque los creó. Y son hijos de Él por medio de su santo Hijo Jesús, que se han acercado a Él por medio del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Por eso, mire, qué preciosa la palabra del Señor. 32, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Así de que más adelante, quizás al final de esta enseñanza, vamos a encontrar un pasaje semejante a este. Pero desde antes quiero decirle que usted que va a escuchar esta enseñanza, que la está escuchando, es bienaventurado. Desde ahí hay una bienaventuranza. Solo falta que dé el siguiente paso, que es recibir el amor de Dios derramado y manifestado en su Hijo amado Jesús al morir en la cruz del Calvario. Y usted será una persona sabia. Usted será un hombre sabio si se acerca a Dios, porque eso es lo que estamos hablando, y será bienaventurado. Eso es lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Y dice los siguientes pasajes de la porción: porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, contrario a los que lo desprecian. Al que en vez de elegir un camino apartado del mal y una vida de santidad, toma la decisión de pecar, dice: más el que peca contra mí defrauda su alma. Fíjese, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y quién quiere y ama la muerte? Si luchamos por sobrevivir a cualquier problema, a cualquier enfermedad, a cualquier dificultad, porque no queremos el sufrimiento. Pero aquí dice que el que peca contra Dios defrauda su alma y ama la muerte. Está claro que lo va a hacer aquel que no tiene esta sabiduría, pero es bienaventurado el que la encuentra. Ya nos ha dicho bastante esta porción acerca de la sabiduría, los frutos, las ganancias y la bienaventuranza. Bendito sea el nombre de Dios. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios. Le quiero leer otro pasaje más acerca de la bienaventuranza o ser bienaventurado. Dice el Proverbios 16, en los versos 19 y 20.
El 20 es el que tengo escrito, pero el 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Cuánta gente anda peleando por causas que ni le pertenecen? Y aquí dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Que eran despojos, eran lo que dejaban los enemigos cuando eran derrotados por otro ejército. Esos eran despojos y se los repartían, y lamentablemente ahí a veces terminaban peleando, y hay veces se terminan peleando por herencias, pero dice que es mejor humillarse. Es mejor, dice, humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y aquí va la sabiduría otra vez. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Frutos. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de sus labios aumenta el saber. Entonces fíjese lo que dice, el entendido en la palabra. Por eso hay que conocer la palabra del Señor, hallará el bien. ¿Y cómo podemos entender la palabra? Con sabiduría. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? Viniendo a Dios y pidiéndosela a Dios. Así lo dice Santiago, mire, dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay inestabilidad. ¿De dónde viene la inestabilidad? Por no tener ese conocimiento, esa sabiduría para ubicarse donde debemos de ubicarnos, donde debemos de estar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, el Proverbio 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¡Qué precioso! Bienaventurado el que confía en Dios, el que conoce a Dios, porque Dios es todo en todo y con Él lo tenemos todo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiera Dios que nuestro entendimiento sea abierto y que sigamos avanzando y creciendo en el conocimiento de la verdad para retener y mantener esa bienaventuranza. Bendito sea el nombre santo de nuestro Dios. Ahora quiero llevarlo al profeta Isaías, al capítulo Isaías, capítulo Isaías capítulo 19. Ahora voy a citarle el versículo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Voy a
ubicar el versículo. Para dar la cita correcta, es, el capítulo 30 de Isaías. Esa que estábamos mencionando es otra. Capítulo 30, verso 18. Mire, aquí hay una promesa de la gracia de Dios a su pueblo Israel, que es aplicable también a toda la humanidad, a todo el que se vuelva a Dios. Y en el verso 18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Y aquí va la bienaventuranza. Bienaventurados todos los que confían en Él. Fíjese, es una bienaventuranza, es una dicha, es una fortuna, es una felicidad confiar en Dios. Ahora voy a explicarle un poco según el contexto de este pasaje que hemos leído. Fíjese, el tema de este capítulo, que es el 30, habla de la futilidad de confiar en Egipto, porque el pueblo de Israel había salido de Egipto y en algún momento dejaron de creer y confiar en Dios y buscaron amparo, refugio y ayuda en aquel pueblo de donde habían salido, porque Egipto era una potencia mundial en ese tiempo, pero no hay lugar más seguro que estar bajo la sombra del omnipotente Dios. Mas el pueblo cometía esos errores, dejaba al Dios que le había creado y le había dado la vida y le había dado todo, y buscaba ayuda, y nadie puede ayudarnos, solamente Dios. Entonces, la futilidad, dice el tema del capítulo, de confiar en Egipto, o sea, que es algo considerado inútil buscar la ayuda fuera de Dios. Por eso yo, cuando encuentro estas palabras, aprovecho de decirle a los amigos que todavía confían en que un hombre pueda perdonarle sus pecados: no confíe en esa persona. El único que puede ayudarlo y socorrerlo y salvarlo y darle vida eterna es Dios, por medio de su Santo Hijo Jesús, que manifestó la vida, que sacó a luz o a la luz la inmortalidad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso en el verso 18 que hemos leído dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Porque cuando la ayuda no es de Dios, ¿sabía usted que va a perecer el que está ayudando y el ayudado? ¿Cuántas veces muchas personas, queriendo rescatar a alguien de un peligro, ha muerto el que trató de rescatarlo y el que estaba en el peligro? Y aquí lo dice, mire, en el verso, vamos a leer desde el verso 1. Ay, dice, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Por eso hay que acercarnos a Dios, porque estamos diciendo que es bienaventurado todos los que confían y creen en Él, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Porque el único que puede perdonar y limpiar el pecado es Cristo Jesús por medio de su sangre.
Por eso no es con afán de llevarle la contraria a lo que usted cree, pero el sacerdote no le podrá perdonar sus pecados. Usted seguirá añadiendo pecado tras pecado, porque el temor de Dios no está en su vida. Usted tendrá que ir a los 8 días para que le perdonen otro montón de pecados que ha hecho en 8 días. Por decir algo, porque los anteriores tampoco le han sido perdonados. Por eso dice que está añadiendo pecado a pecado. Por eso el tema, la futilidad de confiar en Egipto. Vamos a decirlo ahora sí, la futilidad de confiar en el hombre, porque el hombre no puede ayudarnos. Le voy a decir una palabra que le dijo Elías a sus 2 hijos que estaban pecando allá en el templo cuando el templo de Dios estaba en Silo, así se llamaba esa ciudad. Elí les dijo a los hijos, si el hombre, les dijo, pecara contra el hombre, los jueces lo juzgarían. Pero el que peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Es la persona la que tiene que ir delante de su Creador y pedirle perdón. El hombre nada puede hacer, porque ya hemos leído y mencionado que el hombre mismo está rodeado de debilidades y necesitado de perdón, porque también es pecador. Entonces dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán, porque ellos querían descender a Egipto para encontrar solución a sus problemas. ¿Cuánta gente, en vez de venir a Dios, va con el hechicero, con el adivino, con el encantador, con el brujo, para resolver su problema? Pero sus problemas, en vez de ser solucionados y quitados, se incrementan. El único que puede ayudar es Dios. Y por eso, ¿por qué le hacemos todo este comentario? Porque hemos leído que el profeta Isaías dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces dice, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Se da cuenta? Solamente Dios es el que puede salvar. Y mire lo que dice el capítulo 31, verso 3. Dice, mire, porque esto está dentro del contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 30. Dice el verso 3 del capítulo 31, y los egipcios, dice, hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Fíjese, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, porque contra el poder de Dios nadie puede. Por eso, cuando nos amparamos bajo la sombra del omnipotente Dios y el enemigo le quiere hacer daño, no puede, porque ese Dios todopoderoso lo defiende. Pero cuando usted huye del mal y se refugia en la carne, o sea, en otro ser humano, usted va a fracasar de seguro. Y aún va a fracasar el que trata de ayudarlo. Porque el único que ya hemos leído en la Biblia, y lo dice, que su fuerza nunca se acaba, su entendimiento no hay quien lo alcance, y que nunca se fatiga con cansancio, es ese Dios que le hizo esa alma que usted tiene, es ese Dios que nos hizo, y que Él nos va a socorrer y nos va a ayudar, nos va a cuidar, y por qué no decirlo, nos va a soportar hasta el último día, dándonos la oportunidad.
Por eso dice, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Quiere ser usted uno de esos bienaventurados? Pues acepte a Cristo Jesús y confíe en su Dios. Mire, le voy a leer lo que dice Jeremías. De acuerdo a lo que acabamos de leer, que el confiar en los hombres es un error, es un fracaso, es una pérdida. Y se lo voy a recordar, y ya se lo he dicho muchas veces, tanto acá en estos segmentos, como en las predicaciones que hacemos en el santuario en los días domingos. No confíe su alma a ningún hombre pecador. Nadie le puede perdonar, nadie lo puede salvar. El único que puede darle vida eterna es Cristo Jesús, porque Él recibió esa autoridad y esa potestad de su Padre. Por eso todos los que creen en Dios y se acercan a Él por medio de su Santo Hijo, no perecerán, no fracasarán, no serán avergonzados, no se perderán. Entonces, en el capítulo 17 de Jeremías, verso 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué decía Isaías 31:3? Y los egipcios hombres son y no Dios. Quizás usted se sienta mal, mi amigo, que no conoce a Dios y que todavía tiene la esperanza en un sacerdote. Ese hombre es carne y está lleno de debilidades. Y si le pronuncia palabras de perdón, porque eso es lo que le enseñaron y con eso lo instruyeron. Muchos de ellos han conocido a Jesús, que es el único que puede perdonar. Y por eso aquí dice: así ha dicho Jehová. No lo está diciendo su servidor, lo dice la palabra. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Fíjese, eso es triste, es lamentable. Yo me conmuevo cuando me pongo a pensar que son millones y millones de almas que sus cuerpos duermen en el polvo de la tierra y se fueron confiados de que un hombre les dio absolución de pecados y los perdonó. Se fueron engañados, lamentablemente. Y por eso usted que escuche esta palabra es bienaventurado, porque hoy que tiene la oportunidad y tiene vida, puede acercarse a Dios y ser salvo y tener vida eterna y ser inscrito en el libro de la vida. Por eso dice que es bienaventurado el que oye la palabra, pero también bienaventurado el que la lee. Vamos a pasar por todas esas partes, porque todo eso contiene este tema que estamos llevando. Yo le dije que era extenso, no lo cubrimos con 4 enseñanzas o 3, pero como hemos dicho, nos da una grande idea y nos da luz para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es grande y para siempre. Quiero ahora ir a leerle en el Nuevo Testamento. Mire, esto lo habló Jesús y todos, la mayoría, ha escuchado acerca del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte se habló de bienaventuranzas.
¿por qué se llama el Sermón del Monte? Ahí lo dice y está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y aquí hay bienaventuranzas. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca las enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No alcanzará el ser humano, o habla quizás hasta de los más humildes, que no meramente tienen que tener una erudición, un gran conocimiento, pero han confiado su alma, su vida al Creador, al único que puede perdonar y salvar, y quizás que aunque lo deseen o lo deseemos, no alcanzamos aquello que queremos conocer y entender, pero ya hemos hecho lo mejor, le hemos entregado nuestra alma a Dios, y por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que no tienen una gran capacidad. Entre ellos habemos muchos, pero somos bienaventurados porque hemos conocido al único que tiene autoridad y potestad para perdonar pecados, para sanar, para libertar y para llevarse toda confusión y todo mal, todo dolor, todo desaliento, toda desilusión, y vendar toda herida que el tiempo o el mal, el pecado, el maligno ha causado en la vida de muchos. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios quiere darle consolación a usted, que está llorando, no sabemos por qué. Solo usted sabe los motivos, lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que le ha sucedido. Algo le hirió su alma en lo más profundo y aún todavía llora. Pero aquí dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios quiere consolarle su dolor. Dios quiere enjugarle sus lágrimas, su llanto. Él quiere sanarle y vendarle sus heridas. Pues la Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él venda sus heridas. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero, ¿qué clase de llanto? ¿O quiénes son esos? Son aquellos que han sido dañados en la vida y que no pueden recuperarse. Recibirán consolación si se acercan a Dios. Esa es la gran promesa de Dios. Usted está afligido, usted está dolido de su corazón, usted está llorando, usted está gimiendo. Dios quiere consolarlo, Dios quiere ayudarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere aliviarlo y fortalecerlo. Queda en usted si lo toma o lo deja, si recibe o desecha la invitación. Hemos leído en los Proverbios 8, en el último verso del capítulo 8, que todos los que lo desprecian y lo desechan defraudan su alma. Pero yo sé que usted tiene interés en que su alma sea sanada, y hay alguien que se la puede sanar. Le invitamos para que venga a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga grandemente.